Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Jorge Valle de El Olivo Ministerios. Hoy estoy nuevamente aquí para poder transmitir la palabra del Señor, en la cual todo predicador que ha sido redimido por Cristo es el privilegio más grande que tenemos. Hoy estoy muy agradecido con Dios por la vida y por la vida de ustedes. Hoy vamos a orar al finalizar acá para orar por una cumpleañera muy querida y muy especial del grupo del Olivo Ministerios, y también por las peticiones que cada día de las necesidades que tenemos que presentar delante del Señor. Qué gusto estaría acá, y hoy al título de este estudio le pusimos Fuego Extraño. Fuego Extraño. Tal vez no es tan usual el nombre, aunque algunos ya lo han escuchado, pero se refiere a un pasaje de la Biblia que hoy quiero reflexionar juntamente con ustedes. El fuego extraño. Bendecimos la vida de aquellos que han estado presentes, constantes, fieles en el estudio de la palabra del Señor. Pues hoy vamos a iniciar leyendo el libro de Levítico, un libro tan importante para nosotros, donde están aquellas instrucciones de Dios que dejó para que su pueblo tuviera una ley y supiera cómo acercarse correctamente a él. Por lo cual quiero hoy vamos a tener el texto base que está en el libro de Levítico, en el capítulo 10 del versículo 1 y 2. Libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2. Bendecimos a los que ya están conectados y a los que se conectan en diferido. Lucky de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto verte tan a menudo y poderte saludar aquí también por este medio. Ani, le bendecimos y bendecimos todas esas palabras de aprecio, y también la amamos en el nombre de Jesús. Abuelita Luna, qué bendición poderla saludar aquí, y la bendecimos por su cumpleaños también. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta bendita palabra, pero también gozarnos con su cumpleaños. Vamos a leer Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Este es un pasaje muy fuerte, es un pasaje que ha dado mucho que hablar y mucho que pensar. Estos dos sacerdotes, porque fueron los primeros sacerdotes que existieron, porque eran los hijos de Aarón. Ustedes se recordarán que Aarón era el hermano de Moisés, y Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes del templo, y que de la descendencia de Aarón vendrían aquellos que serían los sacerdotes. Y Dios, a través de Moisés, consagrar, que entre paréntesis significa los apartó, o los puso para un único propósito, que era servirle a él. Y apartó y consagró a Aarón y a sus hijos para ser los instrumentos para que ellos presentaran delante de Dios las ofrendas por el pecado del pueblo. Que ellos fueran los que llevaran esas ofrendas delante de Dios. Y les dio instrucciones muy claras sobre cómo debían hacerse, y les dio una autoridad para poderlo hacer. Quiero que leamos aquí mismo en Levítico, solo que Levítico 8, versículos del 6 al 9. Y nos habla cómo Dios mandó a consagrar a a Aarón y a sus hijos. Y dice Levítico 8, 6 en adelante.
Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod. El efod era una especie de turbante, y lo ciñó con un cinto del efod y lo ajustó en él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro de él, del mismo, el urim y el tumim. Ahorita no vamos a ver todos esos detalles, solo quiero mostrar la consagración que tuvo Aarón y sus hijos. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente le puso una lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y luego más adelante habla que a los hijos de Aarón les hizo lo mismo. O sea, hubo una consagración oficial de parte de Dios por medio de Moisés para que ellos fueran los que presentaran la ofrenda para Dios. Y les dio instrucciones muy precisas de cómo debían hacer, de cómo debían actuar delante de su presencia. Ellos les dio pero las instrucciones claras de cómo debían presentar la ofrenda delante del altar y les hace una promesa que está aquí en Levítico 9:4. Y les dice 9:4, sí. Les dice, Levítico 9:4, les dice, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y entonces les dice que si hacen todo exactamente como Él les ha mandado, si ellos presentan la ofrenda tal y como Él les ha ordenado, dice que la presencia misma de Dios se iba a aparecer delante de ellos. Mira qué cosa más importante y hermosa. Si ellos obedecían al pie de la letra las instrucciones de Dios, la misma presencia de Dios vendría y se aparecería delante de ellos y delante del pueblo. Y aquí me detengo un momento. Porque hay una sola forma de acercarse a Dios. Hay una sola forma de acercarse a Dios y es la que Él indica. La única forma de acercarse a Dios es como Él la ordena. Y la forma que Dios ordena es a través de Jesucristo. No hay otra forma de acercarse a Dios. No hay otra forma de presentarse delante de Dios si no es por medio de Jesucristo. No es la forma que a nosotros nos parece buena. No es la forma que a nosotros se nos hace más fácil. La que a nosotros nos agrada más. Porque entonces hay muchos que se acercan o se quieren acercar a Dios, pero yo quiero a mi manera. Yo quiero acercarme a Dios a mi modo, ¿verdad? No, eso que dice la Biblia de amar al prójimo, eso sí no es conmigo. Yo tengo mi carácter, pero yo estoy bien con Dios. No es cierto. La única manera de acercarnos a Dios es a la manera que Él nos dice. A la manera de Jesucristo. No, yo estoy bien, yo no tengo que ver nada con Jesucristo, yo lo respeto, pero yo estoy bien con Dios. Yo soy bueno a mi manera. No es así. La misma palabra, Dios mismo es el que nos dice que solo podemos entrar por una puerta a su presencia. Y solo si entramos por esa puerta, entraremos a su presencia y Él se va a manifestar con nosotros. Porque hay algo muy importante que es bueno comprender. Dios es Dios. Y Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Dios está en todas partes. Y claro, está en cualquier lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Y esto es importante comprenderlo. Porque claro, Dios puede estar igual en cualquier lugar y a Dios no se le escapa nada. Puede ver al impío en su camino, puede ver al malvado en su camino. Pero no quiere decir que se manifieste con el malvado. Dios se manifiesta donde está la obediencia a su palabra.
Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús mismo dijo, yo soy la puerta, yo soy el único lugar donde se puede entrar. Y Jesús en otra parábola dice, siempre en Juan, los que tratan de entrar por otro lado son ladrones y salteadores. Eso quiere decir que el que quiere entrar por otro lado a la presencia de Dios no lo logrará. No son las religiones los que nos llevan a Dios. No es el misticismo lo que nos lleva a Dios. No son las penitencias los que nos llevan a Dios. Es la fe en la gracia salvadora de Cristo Jesús. Solo por esa puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Pero, y dice la palabra de Dios, el relato bíblico que estamos leyendo, que mientras Aarón y sus hijos obedecieron, la promesa de la presencia de Dios se cumplió. Dios no miente. Dios no miente. Dios es verdad. Y lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Si Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo cumplirá. Aunque no lo sientas en su momento, Dios está ahí. Y si tú obedeces sus mandamientos, si tú caminas en sus principios, las promesas de Dios vendrán sobre ti. Y mientras Aarón y sus hijos obedecieron los mandatos de Dios, la promesa de Dios se cumplió. Vamos a leer aquí siempre en Levítico 9, solo que ahora versículo 24, que es el último versículo del capítulo 9. 9:24, Levítico 9:24. Y dice, y salió fuego, o sea, después de que presentan la ofrenda y la presentan como Dios se las ordenó, salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. La respuesta sobrenatural de Dios se manifestó como respaldo al actuar en obediencia de sus hijos. Y como consecuencia, llevaron a todo un pueblo a adorar y alabar a Dios. Mira el resultado de la obediencia. Hubo una respuesta. Vino el cumplimiento de la promesa a la obediencia de Aarón y sus hijos. Cada vez que nosotros somos obedientes al llamado, a la voz de Dios, viene una respuesta de Dios. Una respuesta sobrenatural, porque las respuestas de Dios no son naturales, son sobrenaturales. Y dice que cayó fuego del cielo que consumió la ofrenda que habían presentado. Y todo el pueblo vio la respuesta de la obediencia de aquellos sacerdotes que estaban obedeciendo a Dios. Todo ministerio, todo ministro y todo hijo de Dios es llamado a caminar en la obediencia a su palabra. Todo ministro de Dios es llamado a conducir a las personas a Dios a través de la única puerta y obedecer la ley de Dios y sus principios tal y como nos lo muestra la palabra y no a través de cualquier otro método, no a través de otro camino. Porque entonces estaremos llevando fuego extraño, fuego que Dios no nos pidió. No importa que parezca muy bueno, que los tiempos cambien, pero sean estrategias humanas, sean pensamientos positivos, pensamientos motivacionales, filosofías humanas de éxito.
que se alejen de lo que Dios nos manda. Puede ser que tengamos un éxito temporal, un éxito en cierta área de nuestra vida, que a los ojos del mundo es lo mejor, pero ese éxito no llega a la eternidad. Ese éxito no se traduce en lo eterno si no obedecemos la palabra de Dios. Todo aquello que nos lleva a caminar sin tomar en cuenta a Dios tiene un alcance temporal. A los dos hijos, porque miren, cuando leímos al principio, dice que los dos hijos de Aarón entraron al lugar santísimo con sus incensarios. Cuando la instrucción de Dios es que solo el sumo sacerdote, uno, y no eran ellos, sino que era su padre, podían entrar una vez al año allí. Pero a ellos no les importó. Eran muchachos, eran jóvenes, ¿verdad? Tal vez pensaron que no importaba tanto seguir las indicaciones de Dios, que era cosa de cuadrados, era cosa de viejos, ¿verdad? Seguir las reglas que Dios mismo fijó, que ellos lo podían hacer mejor y más rápido y que nadie se daría cuenta. Nosotros no podemos saltarnos los principios de Dios, porque por un momento podremos pensar que todo nos está saliendo bien, porque lo estamos haciendo de acuerdo a lo que nuestra capacidad mental, nuestros dones, nuestros talentos nos lleva a hacer, y lo hacemos mejor que si hubiéramos seguido las instrucciones de Dios y vemos que hay resultados rápidos. No, hombre, mira, ¿para qué voy a dejar a mi amante? Mejor la tengo ahí, lo que voy a hacer es que voy a tener 2 números de celular y vas a ver que todo va a estar bien. ¿Quién se está preocupando de esos a estas alturas de los tiempos? Pero todo tiene consecuencias cuando no se obedece a Dios. La Biblia nos habla que a los sacerdotes tenían que llevar en su incensario el fuego, tenían que traerlo del altar de bronce donde estaban los holocaustos, y con esas brasas del altar tenían que llenar los incensarios. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos llenaron su propio incensario. Lo vamos a hacer a nuestro propio gusto. ¿Para qué tenemos que caminar hasta allá? Allá hay mucho calor. Yo de aquí lo encendo. Yo tengo un fuego para hacerlo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y ellos decidieron entrar. Ellos ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían que ofrecer. No se puede llegar a Dios en la forma que Él no nos ha pedido. Y esto es una enseñanza muy grande. No vayamos donde Dios nos ha mandado a ir. No abramos la boca donde Dios nos ha dicho que callemos. O no callemos cuando Dios nos ha dicho que hablemos. Hay algunos que iniciando en los caminos del Señor dicen: yo voy a regresar a evangelizar a aquellos borrachos que en la cantina. Y qué bueno, porque hay un tiempo para todo. Pero si no estás fortalecido, simplemente llegan ahí y se quedan nuevamente en el vicio. Hay tiempos específicos de Dios para cada cosa en nuestra vida. Y cuando aprendemos a obedecer a Dios, encontraremos la victoria en todo lo que emprendemos. Cuando nosotros aprendemos a caminar con Dios en obediencia a Él, encontraremos el respaldo de Dios en lo que emprendamos. Acabamos de terminar un tiempo, y algunos lo supieron, de oración por toda la nación, y estuvimos orando por muchos lugares, por muchas personas, entre ellas bases militares y todo. Y vimos el respaldo de Dios en lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque oramos, escuchamos, obedecimos y el respaldo de Dios vino.
Y entonces vimos cosas sobrenaturales suceder. Si Dios te habla por medio de la oración y te da una instrucción, obedece. Y entonces el respaldo de Dios irá contigo. Verán la gloria de Dios descender, como lo vio el pueblo cuando los sacerdotes obedecieron el mandato de Dios. Vieron cómo ese fuego descendía, la respuesta sobrenatural de Dios sobre ti y sobre lo que tú emprendas. Cuando Dios te manda a hablar con tu jefe en el momento adecuado, Dios te va a dar gracia y favor en cosas que tal vez eran imposibles para el ser humano. Pero cuando vas bajo la voluntad de Dios, el respaldo de Dios va a ir contigo. Pero yo les doy un testimonio personal, que en los tiempos de ministerio Dios me ha mandado a muchos lugares. Y algunos lugares son sumamente peligrosos. Sumamente peligrosos. Peligrosos naturalmente y peligrosos espiritualmente. Pero cuando Dios ha sido el que me habla, yo voy. ¿Por qué? Porque sé que Él me va a respaldar, y así ha sido en todos los casos. Y he visto la gloria y el poder de Dios sobre mi vida y sobre aquello que me ha mandado a hacer, el respaldo de Dios. Pero nunca me atrevería yo a ir a un lugar donde Dios no me ha mandado ir, porque entonces estaría siendo rebelde a su instrucción. Y mira, lo mejor que podría pasar es que salga insultado, pues, de algunos lados. Mira, hasta para hablar con las personas tienes que ser dirigida por Dios en el momento justo, en el momento indicado. El mismo apóstol Pablo había decidido ir a predicar a un lugar, y el Espíritu Santo le dijo: no vas a ir en este momento. Y Pablo obedeció. Hay un tiempo para todo, pero nosotros tenemos que ser guiados y tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Las personas buscan su propio medio de acercarse a Dios y su propio medio, según ellos, de agradar a Dios, o su propio medio de manipular la voluntad de Dios. Aquí en Guatemala hay tantas cosas, pero yo me recuerdo que había penitencias que la gente se autoimponía, ¿verdad? De rodillas, caminando hasta cierto lugar, para ver y con eso congraciarse con Dios. O como hacían en la antigüedad, no sé si ustedes lo escucharon alguna vez, que algunos hombres o mujeres, para sentirse más santos o más agradables a Dios, flagelaban su propio cuerpo y agarraban látigos y ellos mismos se golpeaban con tal de que eso agradara más a Dios. Pero nada de eso es agradable a Dios. Lo que es agradable a Dios es obedecer su voluntad. Y mira qué tremendo, porque leímos que cuando fueron obedientes, el fuego de Dios cayó sobre los holocaustos, consumiéndolo. Y esto no solo fue una señal de aprobación divina sobre la ofrenda que se había presentado, sino también fue la confirmación que Dios había escogido a Aarón y a sus hijos, y era un respaldo delante del pueblo que estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer. Qué tremendo cuando un hijo de Dios tiene ese respaldo de Dios para hablar. Yo te digo en el nombre de Jesús, esto no es solo para los ministros principales, para los pastores, para los evangelistas, para los apóstoles, para los maestros, para los pastores. Esto es para todo creyente, para todo hijo de Dios. El respaldo de Dios en la oración, el respaldo de Dios en lo que tú emprendas. Pero el mismo fuego que vino para consumir esa ofrenda, manifestando la aceptación de Dios sobre la ofrenda y sobre los ministros que la habían llevado, ese mismo fuego
Fue el que salió para consumir a aquellos que desobedecieron su mandato. Dios va a respaldarnos en todo, nos va a respaldar en todo aquello que Él nos envía a hacer. Pero vamos a ir por nuestra cuenta en aquello en lo que no hemos sido enviados. Yo me recuerdo aquí en la palabra de Dios de Jonás. Ustedes se recordarán de Jonás, que fue enviado para predicar a Nínive. Y Jonás sabía que si iba a predicar se iban a arrepentir y el juicio no iba a llegar, y él no quería llevar esa palabra a Nínive. Y entonces dice que fue y compró un boleto para irse en dirección contraria. Pero lo que quiero hacerte ver en este momento es que él tuvo que comprar su boleto para alejarse de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, tenemos que pagar las consecuencias. Pero cuando vamos en la voluntad de Dios, Él nos respalda en todo. Y esto es en lo financiero, esto es en lo emocional, esto es en lo espiritual, esto es en todos los aspectos. Dios nos respalda. Dios es bueno. Es un Dios bueno y también es un Dios de poder. Pero como hijos de Dios, lo más maravilloso para un padre es tener un hijo obediente. Aquí la mayoría de los que estamos tenemos hijos. Y creo que todos, y fuimos hijos también, ¿verdad? Y sabíamos que cuando hacíamos algo bueno como hijos, nuestros padres se agradaban de nosotros. Y asimismo el Padre nuestro que está en los cielos se agrada de los hijos obedientes. Se agrada de los hijos obedientes. Yo ayer predicaba, les decía, miren, qué hermoso saber que agradamos a nuestro Padre, que le ponemos una sonrisa a Dios. Eso es algo que llena mi corazón, saber que mi Padre se agradó de mí. Cuando vengo de alguna actividad y vengo cansado, vengo de predicar la palabra, vengo de orar, me llena mi corazón de alegría saber que hice lo que el Padre me mandó a hacer. Y te digo a ti también, que cuando obedezcas y cuando obedezcamos, mira, el favor de Dios está con nosotros. Es tiempo de no perder el tiempo en desobediencias. Muchos han ido en religiones falsas porque es de su agrado, porque dicen lo que les agrada oír, pero no es lo que nos agrada, es lo que el Padre nos quiere decir. Y algunas cosas no son del todo agradables para nosotros. Y de hecho, muchas de las cosas tal vez no son tan agradables para nosotros, porque nos llama a que nosotros tenemos que someternos y someter nuestros propios deseos y pasiones a la obediencia de Cristo. Pero esto es el verdadero camino. Este es el camino estrecho que habla la Biblia. El camino angosto, pero es el único camino que nos lleva a ese lugar de paz, al lugar de delicados pastos donde Él nos conduce, donde nos hace descansar. La paz en nuestra mente y en nuestro corazón viene cuando somos obedientes a su palabra. Cuando leemos el Salmo 23, vemos que el buen pastor conduce a las ovejas que escuchan la voz del pastor y se van a lugares de delicados pastos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero nada me faltará si Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, Él me pastoreará. Él me va a llevar y yo voy a obedecer. Quiero orar para que ese respaldo de Dios esté en nuestra vida.
para que nos sometamos a obedecer a Dios en lo que Él nos dice. Si tenemos que extender el perdón, perdonemos. Si tenemos que amar, amemos. Si tenemos que llevar la palabra de Dios, no tengas temor. Dios te va a respaldar. Si tienes que dar testimonio de ti, no te calles de lo que Dios ha hecho en ti. No te calles, porque el poder de Dios descenderá del cielo para manifestar su respaldo sobre tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy vengo clamando por tus hijos, Señor, para que nos sometamos, Señor, a ti, para que obedezcamos, Señor, tu palabra, para que aún en aquello que nos es difícil, nosotros aprendamos obediencia, como Jesucristo aquí en la tierra. Padre, yo te pido, mi Dios Santo, que no presentemos fuego extraño, que no llevemos cosas que tú no nos has pedido, que no queramos impresionarte con nuestro propio valor y entendimiento. Padre, que te impresionemos con nuestra fe y con nuestra obediencia. Jesús se maravilló únicamente de aquellos que tenían una fe inquebrantable en Él, una obediencia a su palabra. Yo pido, Señor, que aumente nuestra fe para creerte aún en lo que parece imposible, para creerte aún en lo que está fuera de nuestras manos. Oh, Señor amado, yo te pido, mi Dios bendito, que creamos en ese poder sobrenatural tuyo, en la sanidad de nuestros cuerpos, en la provisión de nuestras casas, en el respaldo en lo que emprendamos. Padre, hoy nos sometemos a ti y nos comprometemos a ser obedientes a ti, no importando el precio. Padre, hoy clamo, Señor, y sigo clamando, Señor, por Elizabeth, Señor, para que ese poder sobrenatural, Señor, se manifieste, ese fuego, Señor, poderoso, Señor, se manifieste en su cuerpo, sanando cada hueso, Señor, de ella. Por Alice, Señor, que ese fuego, esa presencia de Dios consuma toda enfermedad y traiga fortaleza a su vida. Señor, por el yerno de Annie, Señor, para que tú, Señor, te manifiestes con poder, que te presentes delante de Él, que se vuelva a ti de todo corazón, Señor, que te reconozca como su único y suficiente Salvador y que hagas un milagro, Señor, sobre Él. Pero sobre todo el milagro más grande, para Él, para su esposa, que vengan a tus pies. Señor, pido por la pastora Patti, para que sea fortalecida, Señor, en su alma, Señor, en medio del duelo, Señor, de su vida, Señor, que traigas gozo, que cambies el manto de luto en un manto de gozo sobre su vida. Padre, hoy te pido, Señor, por mi hermano Juan Francisco y Lorena. Señor, que los lleves con bien hasta su casa, que guardes su caminar, que guardes, Señor, su salida y que guardes su entrada, y que tu presencia, Señor, esté con ellos. Oh Señor amado, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bendigo sus vidas. Los esperamos para el día miércoles. Tenemos el estudio Biblia en mano. Estamos en el capítulo 19. Estamos llegando al final del Evangelio según San Juan. Y les recuerdo, los que no han enviado sus notas, que me las pueden enviar para que
al final, ya vamos llegando al final, les podemos enviar un diploma de su perseverancia y del estudio. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendigo a Rosy Tucker. Rosy, te bendigo en el nombre de Jesús por la ofrenda que has mandado al ministerio. Que el Señor bendiga y prospere tu vida y que la bendición del Padre esté sobre ti. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y los esperamos el día miércoles a las 8 de la noche, acá por Olivo Ministerios. Muchas bendiciones.